¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente con Hola Doctor por su pantalla. La infancia, sin lugar a dudas, es la base de nuestra vida. A través de ella es como que fijamos los pilares, como si fuera en un edificio lo que va a sostener el resto de nuestras vidas. Y qué importante es la salud de la infancia. De esto vamos a hablar hoy con el doctor César Gará, que es pediatra. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Es tan así, ¿no? El tema de la infancia y la salud, sí. Sí. Mucho de lo que uno desarrolla en la infancia es lo que, digamos, si uno tiene una buena infancia, eso va a permitir que uno tenga un desarrollo en el futuro mucho más marcado. Uh-huh. ¿Desde qué momento ustedes los pediatras, por ejemplo, toman a un niño y empiezan a trabajar con él? Antes está el neonatólogo, ¿no? Obviamente. Sí. Primero está obviamente el neonatólogo ahí en el primer mes de vida, pero generalmente pasado el periodo neonatal, digamos, el primer mes, generalmente concurre al consultorio de alguno de los pediatras y ahí empiezan generalmente los controles. Y los controles en general en pediatría se hacen algunos pediatras los hacen hasta los 16 años, hasta los 16, y de los 16 por ahí pasan al clínico, y hay muchos pediatras que por ahí extienden eso, porque se extiende a veces hasta los 18, 19 años. Eso pasa un poco, depende en parte del paciente. Digamos, hay pacientes que no se quieren ir del consultorio, y porque la diferencia es muy grande. O sea, el adolescente, cuando viene al consultorio del pediatra, se encuentra con que la mayoría de lo que atiende el pediatra son chicos. Sí. Entonces cuando va se siente desubicado, pero también cuando va al consultorio de un clínico, el consultorio del clínico es todo gente de 60, 70, 80 años, entonces también se siente desubicado. Sí. Entonces por ahí tiene más afinidad con alguien que lo atendió desde que nació, digamos. Todo depende también del feeling que tenga con el pediatra, digamos. Claro. César, ustedes toman a un niño recién dejado por el neonatólogo. ¿Qué es lo primero que empiezan a analizar y a observar? Bueno, en general uno, digamos, aparte de todo lo que uno controla, que es el crecimiento y el desarrollo neurológico del chico, digamos, vos calculás que sobre todo en los primeros 2 años de vida, el desarrollo neurológico es tremendo. Quiero decir, el crecimiento que presenta, por ejemplo, la cabeza es directamente el crecimiento del encéfalo, del cerebro, y bueno, van cambiando mucho las pautas modulativas cuando las va siguiendo de cerca para ver que estén siempre dentro de parámetros normales. Y uno generalmente va viendo la familia, el tipo de familia. Eso ha cambiado con los años. Digamos, porque, bueno, yo soy un pediatra por lo menos que tengo ya más o menos 30 años en la actividad, entonces obviamente las cosas han cambiado mucho. Te tocaron las dos etapas de alguna manera. Claro, que uno ve muchas familias que son familias ensambladas, pero bueno, uno se va adaptando, digamos, también a lo que uno vive cuando uno trabaja, digamos, los pediatras que tienen mi edad y trabajan regularmente, obviamente uno se adapta a estos cambios de la actualidad. Hoy hay pantallas y antes no había pantallas, entonces los cuidados que se tienen que tener hoy en día no son los mismos que los que se tenían antes. Entonces, digamos, siempre hay un campo y un trabajo muy grande donde uno puede intervenir en todo esto para aconsejar a la gente, pero también eso genera que uno se tenga que capacitar, porque, por ejemplo, yo cuando me formé como pediatra no había pantallas, no había celulares, televisores, computadoras no había, o recién apenas empezaba a haber algunas, y hoy eso es de todos los días, digamos. Vos hablabas recién de desarrollo neurológico. ¿Hasta qué edad más o menos será el desarrollo ese? ¿O vos me decís que es base fundamental el comienzo? ¿Hasta qué edad se da? Bueno, el desarrollo neurológico principal, digamos, el aumento del tamaño del encéfalo y después, digamos, el crecimiento del encéfalo, eso se da regularmente hasta los 3, 4, 5 años, y de ahí en adelante empieza todo un proceso de maduración cerebral donde va adquiriendo funciones cada vez más avanzadas en función del mismo volumen cerebral que tiene. Claro. Por eso el mayor crecimiento del cerebro se da en los primeros años de vida. Claro. A veces cuando se habla de la pobreza se habla de eso precisamente. ¿Cuánto tiene que ver la buena alimentación, el buen cuidado de un chico en el desarrollo de ese neurológico? Sí, bueno, de esto habla mucho, yo lo he escuchado mucho a Facundo Manes hablar de esto particularmente, pero quiero decir, lo que se dice es así. Obviamente que un chico, digamos, si vos hablas del futuro de un país, el futuro de un país va a estar en función de la capacidad intelectual que tengamos cada uno de nosotros. Digamos, está demostrado, por ejemplo,
que, digamos, si hay chicos que tienen anemia, por ejemplo, tienen un déficit cognitivo cuando tienen anemia en el segundo año de vida, de lo que se llama anemia ferropénica fisiológica, digamos, quiero decir, por déficit de hierro. Algunos chicos que hacen anemia terminan generando menor coeficiente intelectual que las personas que no tienen anemia. Entonces, eso es digamos, esto está demostrado hace 40 años, no de ahora, quiero decir. Entonces, obviamente estamos hablando de un micronutriente que genera un déficit cognitivo concreto y que, digamos, el impacto que eso va a tener en el futuro de su vida va a ser tremendo. Entonces, ¿impacto que se va a dar primero en la escuela y después en otras áreas? Primero en la escuela y después en otras disciplinas, digamos, en otras disciplinas, digamos. Pero quiero decir, donde uno primero lo va a ver en muchos chicos va a ser particularmente en la escuela, porque mucho de la actividad, digamos, que el chico desarrolla, hay actividades que tienen que ver con la intelectualidad, que uno las va a ver cuando empiece a interaccionar con el entorno. Seguro. Quiero decir que a veces en la casa, por ejemplo, es un chico de 2 años, uno puede ver que está todo normal y cuando empieza la escuela empieza con problemas. Y empieza con problemas de la interacción, el aprendizaje, digamos, que tiene para ciertas cosas que le cuesta aprender. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades como la enfermedad celíaca, por ejemplo, que generan mala absorción, y los chicos, hay un porcentaje, entre un 10 o un 15% de los pacientes que tienen cuadros de mala absorción en los primeros 2, 3, 4 años de vida, que tienen déficit de aprendizaje. ¿Y cuándo lo vas a ver eso? Y lo vas a ver cuando el chico se haya recuperado del trastorno y después cuando tiene problemas en la escuela. ¿Esos son problemas todos que se pueden corregir o ya queda alguna marquita? No, no, porque esto, una vez que el déficit cognitivo está, eso no tiene ninguna posibilidad de ser reversible. Por eso, digamos, el impacto que tiene todo lo que uno haga desde el punto de vista político, social, quiero decir, desde el desarrollo de un país, que vos digas tratar de evitar la pobreza, porque el impacto que la pobreza va a tener en el desarrollo intelectual de la población es altísimo. Qué increíble, ¿no? Hoy ustedes notan que se da más, se da menos, igual. Vos llevas 30 años, me decías. Bueno, ¿qué has notado? Independientemente de las políticas y quiénes gobernan. Sí, ¿no? Por ahí yo trabajo mucho desde lo individual del paciente. Entonces, por ahí no tengo una visión global, digamos. Entonces, por ahí mi visión global capaz que es una idea y por ahí a lo mejor no es la correcta, pero quiero decir, a mí me da la sensación de que siempre hubo en la Argentina un porcentaje muy alto de pobreza estructural, y en ese medio esa gente tiene muy pocas chances de salir de ahí. Puede salir alguno de ahí, pero estoy hablando desde lo intelectual. ¿Por qué? Porque muchos de esos chicos son desnutridos, tienen déficit de micronutrientes, y esos chicos terminan con menor coeficiente intelectual. Entonces eso ya le da un hándicap menor a cierta edad. Lo cual no significa nada. Yo puedo venir de un buen medio con un buen hándicap un buen coeficiente intelectual y desaprovecho mi vida totalmente. Tal cual. ¿Y qué pasa con la parte física? Hablamos de neurología. ¿Qué parte con la física? ¿Pasa más o menos lo mismo? Sí, pasa lo mismo, pero ahí se recupera. Porque, por ejemplo, cuando hay un desnutrido crónico, por ejemplo, el desnutrido crónico generalmente pierde peso, después pierde talla, recupera el peso y la talla parcialmente. Entonces muchas veces quedan un poquito más bajos que la carga genética, por la talla que tendría, pero eso tiene un impacto también eso lo pueden recuperar en el crecimiento. Lo pueden recuperar, digamos, el impacto que tuvo sobre el crecimiento a veces lo recuperan, pero parcialmente. De hecho, por ejemplo, chicos que tienen retardo de crecimiento, por ejemplo, intrauterino, hay un porcentaje de esos pacientes que quedan con una talla que es inferior a la carga genética de los padres. Que a veces puede ser 5, 6, 7, 8 centímetros por debajo. ¿Cuántas veces, porque a veces uno dice, uno viene al dentista tantas veces por año a revisarse y demás, ¿cuántas veces los papás debieran llevar al niño al pediatra? ¿Hay algún parámetro? Sí. Del momento que salen dientes, el chico tiene que ir al odontólogo. Sí, tal cual. Porque hay recomendaciones, quiero decir, para el cuidado de la dentición. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en la alimentación es la gran ingesta de azúcares. En toda clase de alimentos, no solamente en golosinas, quiero decir. La mayoría de los alimentos, el problema es el exceso de azúcar. De hecho, eso es una de las cosas que hace que tengamos hoy 63-64% de la población con sobrepeso. Pero respecto al cuidado de la boca, digamos, en realidad un chico tendría que ir lo correcto sería que fuera, yo tendría cada 6 meses los primeros 2 años al odontólogo y después tendría que ir una vez por año a control. Obviamente que después también el cuidado de la boca va a depender no solo que vaya al odontólogo, sino de los cuidados que tenga la familia, digamos, respecto
Pero la ida al pediatra significa una revisación general del niño. Sí. Normalmente, digamos, en los controles... ¿Qué es lo que miran ustedes? Uno lo pesa, lo mide, lo revisa. Uno generalmente, todos los pediatras miramos eso, las medidas en función de las curvas de crecimiento que están establecidas. Se utilizan las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Y uno puede ver cuál es el crecimiento ideal de un chico y dónde se ubica ese chico en la curva de crecimiento. Entonces uno va a poder evaluar el crecimiento, evaluar el desarrollo, uno también evalúa la familia plantea dudas que pueda tener en el manejo, generalmente hay un ida y vuelta, en eso hay una interacción bastante importante que puede variar de una familia a otra, no es a veces lo mismo una familia que tiene su primer hijo, claro. Hay padres que son primerizos, son jóvenes, lo mismo son primerizos y son mayores. Es distinto el cuidado, por más que se quiera o no se quiera, ¿no? Generalmente cuando, en líneas generales, ¿no? Pero yo creo que los más jóvenes muchas veces son más inconscientes en ciertos aspectos, los que son los padres más grandes, y que son primerizos, por ejemplo, quieren estar atrás de todos los detallecitos en el chico, lo cual muchas veces también genera que por ahí no terminen disfrutando del chico, porque terminan obsesionados con las cosas. Eso también tiene que ver también con la impronta que tenga cada padre en particular. ¿Y esa obsesión se traslada al consultorio a veces? Eso se pierde a veces cuando no es el primero, sino que es el cuarto, el quinto. Cuando es el cuarto, el quinto, eso se pierde, ¿viste? Sí, está bien. Vamos a hacer una pausa. Después te voy a preguntar otros aspectos de lo que tiene que ver con el cuidado de los chicos y dos temas fundamentales. Uno, por ejemplo, es la sal, y otro que está en boga es qué pasa con el sarampión y otras enfermedades. ¿Sí? Hacemos una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. IACA Laboratorios. Responsabilidad y confiabilidad en análisis. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravena, el método de descenso de peso más rápido y eficaz para lograr la delgadez y el bienestar. Gorriti 49, 291-400-3200. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. IMAD, Imagenología Mamaria Digital. Avenida Alem 180. Turnos al 0291-453-2677. Dr. Justiniano San, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Celarrayán 654, 454-1418 y Alsina 575, 456-2220. En septiembre, prepárate. Volvemos a Europa. Un viaje coordinado y armado a tu medida. 26 días recorriendo las principales capitales. Techera Turismo, tu agencia de viajes. Con el doctor César Garate estamos hablando de un tema fundamental en nuestra vida, los cuidados de la infancia. César, hoy vos hablaste del tema de la sal, del azúcar. ¿Qué pasa con la sal? Porque uno ve, por ejemplo, que los chicos van a un cumpleaños y es chisito, papas fritas, todo lo que tiene que ver con sal, más la gaseosa que le agrega el azúcar. Sí. En la Argentina el promedio del consumo de sal se calcula entre 7 y 10 gramos por día. La cantidad que se debería ingerir es menor de 5 gramos por día. O sea, menos de la mitad. O la mitad prácticamente de lo que se ingiere. La sal, digamos, aumenta enormemente el riesgo de hipertensión arterial en la vida adulta, el exceso de sal, y la otra cosa que genera la sal es un aumento del apetito. De hecho, por ejemplo, hay estudios que comparan, por ejemplo, grupos poblacionales que consumen bebidas no dietéticas, o sea, las gaseosas comunes que no son dietéticas, comparados con los que toman agua, y la incidencia de sobrepeso es 8 veces mayor. Y en los que ingieren bebidas dietéticas, o sea que tienen bajas calorías o casi 0 calorías, tienen el doble de sobrepeso en relación a los que ingieren agua. Increíble. Las bebidas dietéticas siempre tenían mucha cantidad de sal, ahora se los han bajado, le han bajado mucho el aporte de sal a las bebidas dietéticas. Obviamente que para alguien
que tiene necesidad de bajar de peso, es una buena medida pasar de una bebida no dietética a una dietética, porque quiero decir, hoy le han bajado el consumo de sal, pero no es nada más que lo que uno ingiere a través de las bebidas, sino, digamos, esto era un aporte muy alto de bebidas, porque de hecho nosotros somos uno de los países que mayor consumo tiene per cápita de bebidas azucaradas, sí, claro. colas. Lo cual no es bueno, justamente es muy malo. Eso sumado a la costumbre popular de ponerle mucha sal a todo lo que uno come. Eso es algo que uno debería erradicarlo. Quiero decir, no poner más saleros en la mesa, la comida agregarle un poquito de sal y con poca sal. Es una cuestión de costumbre. Sí, quiero decir, ponerle menor cantidad de sal a la comida. Pero el problema más grande no es la sal, el problema más grande es el azúcar. Sí, mira vos, peor que la sal. Es el azúcar, sí, porque hay la gente, mejor dicho, no tiene a veces una idea el impacto de la cantidad de azúcar que uno ingiere por día con los alimentos, porque la mayoría de los alimentos lo que hacen es agregarle un aporte, por ejemplo, los cereales, que uno dice, bueno, es un buen alimento, sí, pero los cereales se manipulan, le quitan. Si yo agarro harina integral, la harina integral 30% es fibra pura. Sin embargo, si yo agarro cualquier cereal, cualquier caja, me voy a fijar y todas tienen 5 o 7% como mucho de fibra. O sea, le quitan fibra porque la fibra produce saciedad y regula la absorción de los hidratos de carbono. Y sin embargo, mirás la cantidad de azúcar que tiene y tiene un aporte altísimo de azúcar cuando los cereales originales no tienen esa cantidad de azúcar. O sea, tienen agregado de azúcar porque eso aumenta el apetito. Claro. Pues tocaste de pasado un tema que es importantísimo, me parece a mí, el tema de la obesidad. Vos ves el consultorio, normalmente ves cada vez más cantidad de chicos obesos y las razones por qué. O sea, a lo mejor tiene que ver con lo que hablabas recién. Esto tiene que ver, digamos, la comida industrializada, digamos, ha aumentado en los últimos 20 años enormemente el consumo de comida industrializada. Sí. La comida industrializada, cuando uno habla de comida chatarra, uno no se refiere nada más que a la hamburguesa, a las papas fritas o las patitas. Es todo lo que compramos en los supermercados. Todo tiene colorantes, conservantes, acidulantes, exceso de azúcar, algunos alimentos excesos de sal. Eso genera que la gente compre grandes volúmenes de comida, se almacenan y la gente tiene un tiempo ocioso en la casa. Los chicos, yo cuando era chico me acuerdo que me iba de mi casa, iba andando en bicicleta al Parque de Mayo. Hoy no existiría ninguna posibilidad que un chico haga eso, los padres no lo dejan salir ni a la puerta, está encerrado dentro de la casa. Por seguridad o por lo que sea. Por inseguridad, con la computadora, con el televisor, con la Play y con el celular. Eso genera que el chico esté abstraído en eso permanente y eso se asocia a comida, digamos. Claro. Entonces, en la casa hay grandes cantidades, vos calculás que un paquete de galletitas promedio tiene entre 700 a 1000 calorías y un chico precisa entre 1000, 1200, 1300. En un ratito mientras ve televisión o está con la computadora. Pero cualquiera de nosotros se sienta a mirar un partido de fútbol, en 10 minutos te comes un paquete de galletitas y te comiste casi todas las calorías del día. Sí. Antes de hablar de las vacunas te voy a preguntar por dos temas muy actuales. El celular y la computadora en los chicos hoy en día. Sí, algunas recomendaciones básicas de pediatra. El televisor tiene que estar en un lugar central de la casa. No tiene que haber televisores en las habitaciones. Los televisores en las habitaciones se asocian a mayores problemas para dormir, a mayor incidencia de sobrepeso porque se llevan comida para... Y muchos de esos chicos tienen trastorno de aprendizaje porque se terminan quedando con hasta altas horas de la noche y tienen problemas para aprender porque duermen en clase, digamos, sencillamente pasa eso. Entonces, un consejo sería que tengan el televisor en un lugar central de la casa, que en los dormitorios, el lugar donde uno duerme, no haya televisor, no haya computadora. El horario de la cena, yo por ejemplo les recomiendo que el horario del almuerzo y de la cena es un horario en el que no se mire televisión, los televisores tienen que estar apagados y los padres tienen que agarrar los celulares, ponerlos en una canasta o ponerlos en un lugar, apagarlos o ponerlos en silencio, y el horario de la comida tiene que ser un horario para compartir, no un horario donde nos sentamos todos en una mesa para mirar un televisor. Seguro. Y a la noche, para que los chicos, porque el problema ahora es que los celulares se han transformado en una mini computadora, o sea, los smartphones, digamos, son prácticamente una computadora, entonces ya es difícil que vos digas, bueno, no tienen la computadora en la habitación, tienen el celular, hacen todo. Entonces, un buen consejo es por ahí tratar de ponerlos en un lugar común de la casa, a la noche, que se carguen y que nadie se vaya a dormir con celulares, ni uno ni los chicos. Pero hay que dar el ejemplo. El ejemplo del padre, sí. Sí.
La vacunación hoy en día es fundamental en los chicos. Estamos hablando de prevención, eso es fundamental. Sí, la vacunación es fundamental. Nosotros tenemos un programa de vacunación que es, la verdad que es excelente, sacando alguna vacuna puntual que han ingresado a la Argentina ahora. Es un calendario totalmente completo, tiene todas las vacunas, así que la verdad que es un lujo para nosotros el calendario de vacunación. Son gratuitas, lo cual no era como hace unos años atrás que había que comprarlas. Entonces, digamos, había el que tenía dinero se podía vacunar y el que no tenía dinero no. Sí. Hoy eso ya no es así. Hoy el que no se vacuna es porque no quiere, y siempre hay que tener presente que la vacunación es un derecho del chico a la salud. No es si los padres lo quieren o no vacunar, es una obligación, porque permite prevenir enfermedades. Hablando de las vacunas, por ejemplo, ha habido en Europa un aumento notorio de la cantidad de casos de sarampión, sí, y ha aumentado notoriamente la muerte. De hecho, ha habido en el año 2017 39 muertes por sarampión en Europa, por comunidades o grupos de gente que está en contra de la vacunación, sí, y que decide no vacunar a los chicos. Entonces los chicos, yo siempre me acuerdo algo que dijo en una conferencia el rector de la UBA, que él dijo que el hombre ya pasó por una etapa donde los partos eran domiciliarios y no se vacunaba, fue en la prehistoria y el promedio de vida fue de 27 años. Claro. Eso es así. Yo, por ejemplo, que viví los últimos brotes de sarampión, tremendos, porque uno veía morirse muchísima gente, ver que hoy no existe prácticamente esta enfermedad producto de la vacuna es una cosa extraordinaria. La verdad que es extraordinario. Fundamental vacunar. Fundamental, sí, claro, fundamental. Te comento del sarampión, hubo un caso, sí, una nena de 8 meses que se detectó sarampión, que es un caso autóctono. La Argentina tiene los índices de vacunación para sarampión oscilan entre el 88 y el 90%, lo ideal sería que el índice de vacunación estuviera cercano al 95% o por arriba. Normalmente la vacuna, la triple viral, que incluye el sarampión, se coloca al año de vida y al ingreso escolar. Bueno, se detectó un caso autóctono, nosotros hemos tenido algunos casos anuales, digamos, pero han sido todos importados porque los virus viajan por avión. Claro, seguro. ¿Viste? Entonces, digamos, eso ha sido una vía de contagio. Bueno, y ahora se ha comenzado una campaña de nuevo para que se vacunen los chicos entre 1 y 4 años para reforzar la vacuna del sarampión. Estamos cerca del invierno. ¿Qué consejos se pueden dar a los padres? Bueno, en el invierno, cuando hace frío, el frío favorece, digamos, que empiecen a replicar los virus y que haya más virus en el ambiente. Nosotros nos contagiamos estando en ambientes cerrados. Entonces nos contagiamos cuando estamos con otra gente. Digamos, en el invierno nosotros nos contagiamos cuando vamos a lugares cerrados y estamos en lugares donde hay gente, sí, hacinada. Entonces, cuanto más gente, entonces una recomendación sería, y el contagio es a través de las manos y por vía aérea. El contagio a través de las manos uno lo puede evitar teniendo alcohol en gel, digamos una forma, sí, o el lavado de manos, obviamente, y evitando los lugares cerrados donde hay mucha gente, sobre todo en los chicos que tienen edad, digamos, que oscila entre los meses de vida, digamos, recién nacidos, hasta los 2 años, que es la etapa donde pueden tener bronquiolitis, etcétera, que es una enfermedad grave que a veces dictamina el futuro, sí, pulmonar, seguro, de ese chico. Seguro. César, muy completo, muchas gracias. Seguramente siempre quedan algunas preguntas por hacer, pero bueno, te agradecemos mucho. Bueno. La gente de Brix respondiendo a lo que nos decía alguna vez Favaloro, que decía una buena copita de vino viene bien. Le vamos a hacer te entrega este vino para que lo puedas disfrutar vos, tu familia, con quien quieras. Bueno, gracias. Así muy que amable. Muchas gracias por la visita. No, gracias por la invitación. Estuvimos hablando con el doctor César Garate acerca de los cuidados de la infancia. La semana que viene volveremos con otro tema muy importante aquí en Hola Doctor.